Dios te bendiga, Dios te guarde, mi amado. Aquí estamos gozosos nuevamente porque vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Ya estamos en el primer trimestre del año 2025. Estamos estudiando la lección que tiene por título Razones para agradecer y orar, que de verdad que es ilimitada. Ilimitada las razones para agradecer y orar. Agradecer por este respiro, por este aire que acabo de respirar, porque solamente por la misericordia de nuestro Padre es que pudo ser posible. La lección en el trimestre tiene por título Uniendo el cielo y la tierra, y de verdad que es maravilloso, porque para eso vino Cristo, como esa escalera que unía completamente, llegaba a los cielos y pisaba la tierra, o sea, llegó a la tierra. No faltó un escalón, no quedó a 1 metro, a 30 centímetros de la tierra, sino que llegó a la tierra, al lugar donde habitamos tú y yo. ¿Okay? Porque Cristo vino por nosotros, y Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y eso éramos nosotros en otro tiempo. Pero ahora, por la gracia de Cristo, Él, por medio de su Espíritu prometido y derramado en nosotros, nos hace caminar día a día en gozo, en obediencia. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a orar para dar inicio a la lección, que está por demás interesante. Oremos. Señor Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos una vez más por tu palabra, Señor. Gracias te damos por lo que has hecho por nosotros, gracias te damos por ese amor demostrado y derramado en nuestros corazones, y gracias te damos por tus bondades, por el cuidado y protección que has tenido para con nosotros hasta el día de hoy. Te pedimos perdón por nuestros pecados, oh Dios, y clamamos para que tu Santo Espíritu nos tome enteramente, para que sea Él quien nos ayude a caminar en obediencia para la gloria de tu nombre. Oración que hacemos, instrúyenos también en esta lección, oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, el discernimiento espiritual aplicado, martes 6 de septiembre. ¿Okay? Entonces, vemos que cuando Pablo fue enviado a prisión, hubo una preocupación genuina en la iglesia que estaba en Filipos. ¿Por qué? Porque ahora el trabajo ministerio de Pablo se iba a ver truncado, se iba a ver obstaculizado, y el crecimiento de la iglesia se iba a limitar. Eso es lo que ellos pensaban. Entonces, esa es una visión muy limitada del poder de Dios, ¿sí? Porque vemos que Dios es el que conduce esto, y esta es una visión tal, cuando nosotros vemos las condiciones a nuestro alrededor y nos enfocamos en ello, podemos tener este tipo de razonamiento. ¿Sí? Podemos pensar, cónchale, que las circunstancias son por demás difíciles y que los objetivos no han sido logrados. En este caso, predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En este caso, que es nuestra misión. Para eso es que nosotros estamos, para llevar el Evangelio y hacer discípulos y bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, como Jesús nos comisionó, por medio de su poder, porque todo el poder le fue dado, del cielo a la tierra le fue dado, y Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Esa es la parte que hay que ver. ¿Okay? Porque vemos los obstáculos al momento de realizar la misión, de traer los discípulos, no los miembros, ¿ok? Discípulos. Un discípulo es aquel que es enseñado y sigue las pisadas del maestro. Eso es un discípulo. Haga discípulo, no hagas miembro. Porque si somos miembros vamos a tener iglesias llenas, pero iglesias inactivas. ¿Okay? Entonces, una iglesia llena de discípulos va a buscar hacer discípulos. Y entonces, esa iglesia llena de discípulos necesariamente tiene que tener iglesias hijas. ¿Por qué? Porque la gente no va a caber, porque vamos a estar constantemente en movimiento buscando discípulos, y cuando se logra uno, ese uno ya va a buscar otro. Entonces, ¿te imaginas la multiplicación de las personas? De la existencia, la multiplicación, como decía el pastor presidente de la conferencia acá en el Pacífico. ¿Okay? Entonces, mis amados, vamos a leer para que veamos el contexto de la lección. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 12 al versículo 18. Y dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. ¿Okay? ¿A qué han contribuido las cosas que me han sucedido? ¿Han truncado el Evangelio? No, más bien han sido para el progreso del Evangelio.
Pablo no veía a los gigantes. Pablo sabía en quién confiaba, Pablo sabía en qué Dios confiaba y Pablo conocía el poder de Dios. Por eso escribió en Romanos 1:16 que no se avergonzaba del Evangelio porque el Evangelio es dinamita de Dios para salvación, tanto al judío como al griego. Okay. Versículo 13. De tal manera que en todo el petróleo y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. ¿Sí? Okay. En este versículo vemos que Pablo, aún en el petróleo, seguía predicando y por testimonio se dan cuenta que estaban por la causa de Cristo, porque tanto Félix como, no recuerdo a Félix, cuando fue enviado a Félix, después del complot que tenían los judíos para asesinarlo, y no recuerdo cómo se llamaba el director del petróleo ahorita, demostraba que estaba preso por Cristo, porque cuando ellos lo interrogaban, vieron que no había nada en este hombre que mereciera cárcel. Entonces, evidentemente estaba preso por causa de Cristo. En el lugar donde tú te desenvuelves, en este caso una prisión literal, ¿sí? Pero en el lugar donde tú te desenvuelves, el testimonio tuyo es que estás preso por la causa de Cristo, no preso literalmente, sino que te conocen como cristiano, como aquella persona que pueden llegar a pedir oración, que pueden llegar a pedir un consejo, porque sabe que estás instruido en la palabra de Dios y por tu testimonio te conviertes en una persona confiable en amor para guiar espiritualmente a las personas. Eso es estar preso en Cristo también. Que las personas te vean, mira, ¿para qué yo lo voy a invitar a la fiesta? Yo sé que no es, porque de esos raros cristianos. ¿Okay? Así. Ok, versículo 14. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mis hermanos, cuando una persona está pasando por pruebas y demuestra fortaleza y fe, es un punto de referencia para que los demás hagan lo mismo. Recordemos que Pablo estuvo presente en el apedreamiento de Esteban y Saulo en aquel momento quedó tocado por la conversión, no convicción, porque convicción es nada, conversión de Esteban y cómo se manifestaba y cómo dio su vida por el Evangelio. Entonces, cuando una persona está en aprietos y mantiene su fidelidad, eso indudablemente va a dar fortaleza a los demás a hacer lo mismo. ¿Okay? Versículo 15. Algunos, la verdad, predican a Cristo por envidia y rivalidad, fíjense en esta parte, pero otros lo hacen de buena voluntad. O sea, hay diferentes motivos para predicar el Evangelio. Por rivalidad, por envidia, o sea, porque ven que Pablo tenía una fe tal, entonces otras personas que no están realmente convertidas quieren hacer lo mismo y quieren crecer al mismo nivel de Pablo sin tener la comunión que tenía Pablo con Cristo. Eso es rivalidad, eso es envidia. Puede que nosotros estemos haciendo lo mismo inconscientemente, de repente al mirar a un hermano y decir, cónchale, pero ¿por qué él? ¿Por qué él sale y da estudios bíblicos y la gente viene y se bautiza? Aunque el bautismo es importante, pero ese no es el foco es llevar el evangelio a la persona. Que la misión incluye el bautismo, pero nuestra misión, nuestra meta es llevar el evangelio a la persona. La palabra de Dios al oído y el Espíritu Santo se encarga de llevarla al corazón para ser discípulos. Entonces, por rivalidad podemos estar llevando la palabra de Dios. Entonces, pídele a Dios en oración que examine tu corazón y si hay este tipo de sentimientos, que por favor, que los corrija. ¿Ok? Ok. Entonces seguimos. Versículo 17. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, sabían que Pablo era un hombre confiable. El 18, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré siempre. O sea, ya sea por el motivo que sea, Cristo está siendo predicado y el Evangelio está avanzando. O sea, porque predicar el Evangelio es predicar a Cristo, o predicar de Cristo es predicar el Evangelio. En la lectura, que era del 12 al 18, me salté el versículo 16.
Dice, los que anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Entonces esto nos lleva automáticamente al versículo anterior, que algunos por rivalidad. Entonces realmente lo que pasaba en el contexto cultural acá era que algunos pensaban que ya que Pablo estaba encarcelado, su ministerio quedaba limitado y entonces podían tener más crecimiento ellos, no espiritual, atención de las personas. O sea, podrían surgir ellos como los protagonistas de la iglesia, buscando no liderazgo, sino buscando sobresalir en su obra. Entonces eso es piedad fingida. Entonces, mis amados, analicemos estos versículos realmente, porque el discernimiento de Pablo vio y vemos que luego él lo plasma. En Romanos 8:28 lo plasma más abiertamente y más entendiblemente, que dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto conforme al propósito con el que fueron llamados. Donde aquellos veían una limitante, donde los envidiosos veían una oportunidad para lograr protagonismo, Pablo veía una oportunidad preciosa en la predicación del Evangelio. Predicar a todo el mundo de los que estaban allí, desde los guardias, que sabíamos cómo eran los guardias romanos, hasta cada persona fuera de él, y ser un ancla firme como ejemplo y testimonio a los demás hermanos. Entonces, mi amado, el discernimiento espiritual aplicado. Todas las cosas nos ayudan a bien. No preguntar por qué. ¿Por qué a mí, Señor? Sino, ¿para qué? Heme aquí. Aquí estoy puesto conforme a tu voluntad para el avance de tu obra, como tú quieres, donde quieras. Fácil no es, pero con una vida de comunión con Cristo, todo es posible. ¿Okay? Entonces, preguntas para la primera pregunta. ¿En tu congregación se preocupan por las necesidades espirituales y físicas de los dirigentes y los demás discípulos? Porque vemos que la iglesia de Filipo estaba preocupada por la situación de Pablo. Estaban orando por la situación de Pablo. Recordemos que ayer estudiamos sobre la oración. Estaban orando tal vez más por las necesidades de Pablo que por las necesidades propias. Entonces es importante. Segunda pregunta. ¿Te desaniman las pruebas? Tercera pregunta. ¿En qué circunstancias crece más el evangelio y por qué? Bueno, en las circunstancias difíciles el evangelio tiende a crecer más porque se crea una relación de dependencia más de Dios. Cuando todo está bien, creemos que todo lo podemos por nuestra propia fuerza y tal vez dejamos a Dios de lado. Pero cuando todo va mal, definitivamente aprendemos a depender más de Dios. Entonces, benditas sean las pruebas que nos hacen afianzar la relación con Cristo. Y nuestra oración debe ser, no importa lo que sea, úsame en tu servicio, tú sabes la mejor manera, para el crecimiento, para la predicación, para el avance de la iglesia. ¿Okay? Oremos más por los demás, por el avance de la obra, más. Una alma para Cristo, esa es nuestra oración, por la unidad de la iglesia, esa es la oración, por el discernimiento espiritual de la iglesia, esa es nuestra oración. ¿Okay? Bueno, pregunta final. ¿Qué has aprendido de las experiencias incuestionablemente malas, pero que te han reportado algo positivo? Y si nos reportan algo positivo, siempre tenemos algo que aprender. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios incluso cuando el resultado positivo no sea evidente? Bueno, esa la dejo que reflexiones y que la respondas en los comentarios. Entonces, Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, darle me gusta al video, comparte, que este evangelio llegue a más personas. Sé partícipe de la predicación del evangelio, no sea nada más para ti. Este es un río que va corriendo, no lo dejes en ti. Comparte la predicación, bueno, y suscríbete al canal si no estás suscrito, tenía tiempo, como decía esto. Bueno, mis amados, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado, exaltado sea tu nombre por la eternidad. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra, por tu amor, por ese sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias te damos, oh Padre, porque nos has llamado, Señor, y tu Santo Espíritu nos guía a casa. Perdona nuestros pecados, oh Dios, y límpianos de toda maldad. Te pido por los que están en eminencia, Señor, te pido por los líderes, te pido por las necesidades espirituales de esta iglesia, la iglesia de Emaús, de cada uno de los hermanos. Te pido para que derrames tu amor en cada uno de nosotros y que seamos unidos, Señor. Danos un alma para salvar a cada uno de nosotros, para que tu iglesia crezca y más personas conozcan el Evangelio.
Evangelio. Hay un desafío, Señor, que es predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ayúdanos a hacerlo. Tú, en ti, todo es posible. Así que clamamos a ti. Esta es una oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como una provocación. Cristo está a las puertas. Maranata, Cristo viene. Dios te bendiga.